Buenas tardes. Acá estamos de nuevo con un video que se llama Messi, Cuomo, Biden, Trump, ¿qué tienen en común? Bueno, espero que este video te ayude a reflexionar, pero primero quiero hacerte un pedido. No nombres en los comentarios lo que yo no nombro, porque si tú lo nombras, aunque sea en un comentario, YouTube me adjudica la responsabilidad a mí y con eso pueden cancelar mi video o mi canal. He visto algunos trolls que he tenido que eliminar sus comentarios que parecían hechos profesa, así que ayúdame a detectarlos y a respetar las consignas que les brindo. Bien. Los que deseen mis libros o consultas personales, por favor, únicamente, repito, únicamente por email a miriamdietrich@gmail.com y les ruego me indiquen de qué ciudad y país son. Bien, ya estoy enfocada en la segunda parte de Negro y Blanca, Camino de las Señales, de mis vivencias con Credo Mudwa Zulu, ese gran chamán africano, y en este libro hay un pequeño prólogo de parte de David Icke, o sea, David Icke, I-C-K-E. Búsquenlo en Google y van a saber quién es este hombre. Vamos a entrar ya en el tema central. Veamos. Macron, el presidente de Francia, estaba hackeado por las manifestaciones del pueblo en las últimas semanas. Manifestaciones en contra de sus políticas. Y apareció, ¡wow!, el gran distractor, Leo Messi. Espero que los amantes del fútbol no me cuelguen, porque esto no tiene nada que ver con el fútbol. Tiene que ver con la agenda oscura y lo que ellos hacen con la humanidad. Bueno, le dan el pase para jugar en un club de Francia y llega a París con toda su familia. Bien, entonces los humanitos fueron a recibirlo muy felices porque este es un gran jugador. Observen que él llega con su esposa Antonella y a mí me trajo un recuerdo de cuentos que me leían cuando yo era chica, por ejemplo, Cenicienta. A lo largo de la historia, en los últimos siglos, he observado que el cuento de Cenicienta, o sea, la mujer, digamos, de la clase media o baja, que es rescatada, entre comillas, por alguien muy adinerado o un príncipe, o lo que sea, ha sido una constante. La historia de Leo y Antonella es como la historia de la Cenicienta. Y me hizo acordar un poco el tema de lo que yo leía en mi adolescencia, que eran las novelas de Corín Tellado, muy románticas, y yo las leía escondidas. Entonces, indaguemos un poco el hilo invisible que une a los acontecimientos. Mientras estaba reflexionando sobre esta gran distracción típica de Gran Hermano, me encuentro con la sorpresa de que este jugador de fútbol, Leo Messi, es promotor, escucha bien, promotor de la Agenda de Desarrollo 2030 de la ONU. ¡Wow! Y re guau. Pero vamos un poquito más atrás en las fechas. A veces hay que saber unir todos los acontecimientos que parecen sueltos y que no tienen nada que ver. Cuando el programa mental Cenicienta se estaba instalando en todos los medios, estos dos personajes se casaron con una super mega fiesta que realizaron en el Hotel Casino City Center de Rosario. ¿Dónde está ubicado ese hotel? Nada menos que frente al gran barrio de Los Monos, que no son los monos que uso yo, para los videos. Los Monos es una banda de narcotraficantes muy, pero muy conocida en Argentina, ¿sí?
o sea, narcos. Te sugiero que busques qué pasó con estos narcos en el Mundial 78, qué pasó con ese barrio y qué pasó con los militares. No te lo voy a contar yo, búscalo. Volvamos al Gran Hotel y a la gran mega fiesta. El dueño de ese lugar es Cristóbal López, el que aparentemente habría vendido a su socio el hotel en el año 2016. Eso es un detalle. ¿Quién es Cristóbal López? Ha sido denominado el zar del juego. Es representante en Argentina del grupo Indalo, integrante del círculo íntimo de los Kirchner, y además es el dueño de un mega casino en Miami. Realmente, la fiesta de casamiento se celebró con bombos y platillos. La novela rosa se festejó en un espacio que de rosa y de luz no tiene nada. Don Leo ha sido premiado con lo que dije al comienzo, la ONU. Veamos qué sucederá cuando se asiente el polvo de las fanfarrias distractoras. Parecería ser que el sistema funciona como los oscuros quieren. Veamos qué ha sucedido en Nueva York con el gobernador Cuomo. Este acérrimo defensor de la agenda oscura ha sido detenido por pedofilia. Hasta hace unos días atrás parecía intocable, porque detentaba un gran poder. Dicen que este señor Cuomo desciende de una familia, no voy a nombrar el adjetivo calificativo que se le da, que bueno, podemos decir con historias poco claras, y que merced a esa familia fue escalando hasta llegar a ser el gobernador de una de las ciudades más importantes del mundo. Y hoy está saliendo a la luz que está envuelto en una trama siniestra de trata de personas y de niños. Hay que seguir las noticias internacionales fuera de los medios oficiales. Caen las caretas. Y esto ya fue anunciado por ellos, que las caretas iban a caer. A veces uno quisiera que las caretas cayeran más rápido, pero todo tiene un tiempo de gestación, como si de un embarazo se tratara. Bien, ahora me voy a enfocar en Biden, el actual presidente de Estados Unidos. Este señor es todo un tema y realmente defiende la agenda oscura. De eso no tengo la menor duda. Y que los medios periodísticos lo acompañan en sus planteos para dominar al pueblo, tampoco tengo la menor duda. ¿Tú tienes dudas? Es promotor de toda una línea de sugerencias hacia el pueblo que empuja a la gente al precipicio para que le llegue la muerte rapidito. Como te darás cuenta, estoy usando todo un lenguaje encriptado, espero que lo puedas entender y que no salgas abajo en los comentarios a decir los términos que yo no uso. Sería interesante que analices por qué se han retirado las tropas americanas de Afganistán y todo lo que está sucediendo en Kabul. ¿Estás enterado? ¿Sabes qué tiene que ver eso con la gran agenda oscura, el presidente Biden, el opio, la cocaína? Podríamos decir sin ánimo de equivocarnos que a los titiriteros les gusta un escenario de extremos sociales. Claro que ahora van a morir muchas más personas. Hay un excelente video de Ramón Freire en Instagram sobre el tema de Afganistán. Te lo recomiendo. No voy a repetir lo que él dice, aunque coincido plenamente. Salto a otro tema. Oye, ¿tú conoces al doctor
Vladimir Zelenko, Z-E-L-E-N-K de kilo, O, de Israel. Búscalo y analiza lo que informa y lo que expresa sobre los gobernantes de Israel. A veces lo correcto se torna difícil. A veces quieres bajar los brazos. A veces quieres entregarte a toda esta trama siniestra. No lo hagas. El miedo profundo produce una podredumbre moral. El miedo es una enfermedad que se mete en el alma de cualquiera que lo abraza y ello contamina su paz. Bien, hay que tener mucha fuerza para sobrevivir en esta época. ¿Tú la tienes? Bueno, pongamos en el escenario mundial a Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, o actual presidente, o fue o será. Hay todo un juego de palabras. Mira que se presenta áspero este tema y el boicot de las elecciones pasadas en aquel país norteamericano. ¿Es un liberador del pueblo y de los verdaderos principios de una democracia? ¿O es la otra cara de la misma moneda? Indaga lo que está sucediendo bajo cuerda. Venimos desde noviembre leyendo en canales de Telegram historias que son muy fuertes, muy fuertes. Indaga. Fiel a mi estilo, colaboro para que reflexiones. Me desagrada darte todo masticado, ya que ese ha sido el gran problema mundial. Y es lo que usan la mayoría de los medios periodísticos para que no pienses y solo obedezcas, porque te van lavando el cerebro como un picaseso, ¿sí? Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y además te manejan desde la emotividad. Si no lo haces por ti, hazlo por los otros. Si no lo haces por ti, hazlo por los otros. Si no lo haces por ti, hazlo por los otros. No permitas que el picaseso invada tu mente. Tú debes decidir cuál es el hilo que une a todos los nombrados en este video, los que directa o indirectamente están incidiendo en la historia de la humanidad. Como en la película Los Juegos del Hambre, los oscuros desean que tú creas a pie de juntillas lo que ellos te presentan. Y para dominarte, necesitan que le vuelques tu poder a ellos. ¿Viste cómo antaño fue el becerro de oro? ¿Te acuerdas de esa parte de la Biblia? De la Biblia de los católicos. Mira aquella película y reflexiona, Los Juegos del Hambre, si no se parece un poco a los Juegos Olímpicos del 2021. ¿Has mirado por televisión las imágenes? ¡Wow! Todos mirando por el aparato. Cero contaminación humana. Cada vez que la humanidad está a punto de dar un salto, aparece un ídolo en las diferentes variantes que maneja la agenda reptiliana. Maneja como, por ejemplo, buena parte de la música, los deportes en general y el fútbol a la cabeza, sumado a ella las guerras. Humanos no, humanitos sí. Humanos no, humanitos sí. Y como dije en el video de príncipes y princesas, mientras tú tratas de cumplir lo que te mandan y realizas cuarentenas, usas el pañal bucal y corres a que te den el certificado, etcétera, etcétera, te muestran los ídolos con vacaciones en lugares paradisíacos. Ellos pueden y tú no. En realidad, cuando hacen esas demostraciones, es casi como que te están tomando el pelo y te están informando para que tú
tomes todo lo que dice la televisión, qué genios que son las parejas de Corintellado, que disfrutan, van al mar, toman sol y tienen millones de dólares guardados. Eso que tú no vas a tener nunca, porque el sistema está armado de esa forma. No me voy a explayar más sobre el tema de los ídolos, pero recuerda que los ídolos tienen pies de barro. En cambio, tú puedes ser un ídolo de ti mismo y no tienes los pies de barro. Espero que este video, que está un poquito filoso, te ayude a discernir. Ahora, al pie del comentario, voy a ponerte el link de Amazon, donde ya están los libros colgados. Y por último, quiero recordarte que para hacer los videos, me siento, hago silencio, estudio, analizo, discierno, tomo apuntes, a veces a las 5 de la mañana, que es la mejor hora, y después voy armando el argumento. Espero que puedas encontrar el hilo invisible que une a todos estos personajes. Un gran saludo y hasta el próximo video.